Más de la mitad de la juventud española cree haber sido más comunicativa durante el confinamiento. Así se desprende del informe de Puertas Adentro y de Pantallas Afuera, Jóvenes en Confinamiento. Lo ha hecho el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Vamos a hablar ya con Ana San Martín, subdirectora del centro. Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. La investigación completa se va a publicar en octubre, pero queremos detenernos en el avance de este informe. En general, ¿la juventud española está satisfecha con la forma en la que han pasado el confinamiento? Bueno, en general podríamos decir que sí, porque más del 60% nos dicen que se han sentido cómodos en la vivienda, en el espacio que han tenido, ¿no? Para pasar el confinamiento, y la mayoría lo han pasado en familia, en el domicilio familiar, que esto es un factor que influye muchísimo es una variable, digamos, de mucho peso en cómo valoran el confinamiento, la verdad. ¿Y qué tal la convivencia con los progenitores? ¿No se ha resentido? ¿Cómo la han valorado? Bueno, siempre hay ciertos problemas de los que podemos hablar si os interesa, pero la verdad es que más del 75% considera que la convivencia ha sido buena o muy buena. Sobre todo los más mayores, hemos hablado con chicos y chicas entre los 15 y los 29 años, es decir, a partir de los 25 la valoran más positivamente. Y también es cierto que la gente de clases más altas, ¿no? Probablemente porque tengan un entorno más cómodo. Pero como digo, en general la consideran buena o muy buena, y también nos dicen que se han comunicado más con su familia durante este periodo. Así que yo creo que lo contrario, ¿no? Más que resentirse, parece que ha sido un nexo de unión en estos meses. Bueno, ya que has mencionado los problemas que se han encontrado, ¿cuáles han sido los principales? Pues los que más mencionan es problemas de respeto a la intimidad y de pérdida de libertad, ¿no? Un poco de cara hacia adentro en el hogar, no tener la intimidad que uno desea, y de cara afuera, pues obviamente la pérdida de libertad, ¿no? Como hemos visto, yo creo que todos. Más lejos de estos problemas, pues hay otros muy cotidianos que tienen que ver con el uso del móvil, con el uso excesivo de las pantallas, ¿no? De la videoconsola, la televisión, etcétera. Y con la falta de espacio, obviamente, ¿no? Pero digamos que los principales son los que tienen que ver pues, con el encierro y con la falta de libertad y de espacio para uno mismo. Entonces se ha producido un uso elevado del móvil. ¿Esa es la razón por la que creen que han sido más comunicativos? Bueno, la verdad es que el móvil se ha usado muchísimo, las cifras son abrumadoras, pero bueno, yo creo que hay muchas causas, ¿no? El ser más comunicativos tiene que ver con muchos factores. También nos dicen, por ejemplo, que han dispuesto de más tiempo libre, que obviamente han empleado para intentar relacionarse con los demás. Usan muchísimo la mensajería instantánea, lo cual facilita mucho el contacto rápido, plural, simultáneo con otras personas. Y obviamente estar en esta situación de emergencia sociosanitaria, en este contexto tan extraño, ¿no? Que nos ha puesto en una posición vital tan tensa y una posición emocional de estas características, pues yo creo que ha requerido hablar, comunicarse, compartir experiencias. O sea, creo que es un poco un cúmulo de situaciones, ¿no? Las que han hecho que efectivamente se declaren más comunicativos durante estos meses. Ana, ¿y no se produce una contradicción, más comunicación con nuevas tecnologías, pero a la vez más soledad, más aislamiento? Sí, puede parecerlo. No sé si más soledad. La verdad es que este es un tema del que se habla poco cuando hablamos de jóvenes y adolescentes. Es un tema bastante dejado de lado, donde habría que mirar, porque alrededor del 65% de la muestra nos dice que se ha sentido solos o solas durante estos meses. Es verdad que con distinta intensidad, pero con bastante mucha frecuencia, alrededor del 37% declara que se ha sentido así. ¿Esto qué significa? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Probablemente las tecnologías les han acercado a otros mundos y a otras personas, pero no suplen, digamos, otro tipo de relaciones, ¿no? Lo ideal es la complementariedad entre el online y el offline, y esta situación ha sido tan extraña, ¿no? Tan excepcional, que nos ha obligado a unas relaciones mediadas únicamente por la tecnología. Entonces, eso obviamente pues, no ha llegado a completar, digamos, la idoneidad de las relaciones. Yo creo que ahí, bueno, estamos viendo cómo lo digital nos ha abierto muchas oportunidades, pero también, bueno, no es capaz de suplirlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, este sentimiento de soledad ha estado ahí, y yo creo que una cosa no quita a la otra, ¿no? Te has comunicado con mucha gente, pero a la vez muchas veces uno se siente solo estando rodeado de gente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que es interesante y en el que hay que seguir mirando, ¿no? Porque se habla poco de esto cuando se habla de gente joven.
¿Y cuáles han sido los dispositivos más usados? Bueno, de lejos, como te decía antes, el teléfono móvil, ¿no? El smartphone, más del 84% lo ha usado para comunicarse con el resto, ¿no? Y ya de lejos, digamos que estaría el ordenador portátil o las consolas y los videojuegos. Eh, Fundamentalmente porque lo que usan es la mensajería instantánea o las videollamadas por teléfono, ¿no? Entonces, en este relacionarse con los demás, digamos que ha sido bueno, ya lo sabemos, ¿no? Por otros estudios, pero el dispositivo estrella. Otra cosa ya es si nos metiéramos a analizar qué han necesitado para teletrabajar o telestudiar, ¿no? Ahí yo creo que entrarían en juego otros dispositivos, pero desde luego el móvil es el rey de los dispositivos tecnológicos, sin duda. ¿Qué aplicaciones son las preferidas por las personas de entre 15 y 29 años? Pues, como te decía, claramente la mensajería instantánea, ¿no? El WhatsApp, etcétera. Ha subido muchísimo la videollamada por móvil, que yo creo que ha sido lo que, bueno, ha intentado suplir estar con los colegas, ¿no? Y hacer reuniones de grupo. Y ya de lejos las llamadas telefónicas. Queda muy relegado otro tipo de usos, pues no sé, como el correo electrónico, por ejemplo, ¿no? El correo electrónico que ya debe estar en desuso, desde luego. ¿En qué tramo de edad es mayor el sentimiento de soledad? Bueno, lo que nos dicen los datos es que lo declaran más los más jóvenes, ¿no? De 25 años, a partir de los 25 años, este sentimiento está más atenuado, pero por debajo de los 25 eh, es más común. La verdad es que son edades clave en el relacionarse con los otros, en estar con el grupo de iguales, en el romper lazos con los progenitores, ¿no? Es esta época vital en la que uno se socializa con los otros y ahí se encuentra, ¿no? En el contraste con lo que han sido sus padres, su padre y su madre, ¿no? Entonces, ahí los más jóvenes lo han notado muchísimo. La soledad, la frustración, ¿no? El sentir que les falta espacio en casa, ¿no? Son las edades en las que más destacan este tipo de cuestiones. Claro, algo que ha sido también común durante el confinamiento son muchos los jóvenes que reconocen haber retomado contacto con personas con las que antes no hablaban. Pues más de la mitad, o sea, alrededor del 54% ha retomado contactos, pues con amigos y amigas con los que no tenía relación, con otros familiares, etcétera. O sea, que sí que, por eso destacábamos, ¿no? En el titular que han sido más comunicativos, porque es verdad que el estar encerrados en casa, disponer más tiempo libre, tener dispositivos a mano para facilitar la comunicación, lo que ha hecho en general, siempre hay otras minorías, ¿no? Que tienen otros comportamientos, pero por lo general sí, se han abierto a relaciones con los cercanos y con los no tan cercanos, ¿no? Y un dato que quizá pueda pues, hacernos entender cuántas personas se han emancipado en esta edad. ¿Es significativo el número de jóvenes de entre 25 y 29 años que han pasado el confinamiento en pareja? Mucho. Es llamativo porque en general lo que nos dicen los datos es que la mayoría de jóvenes y adolescentes han pasado el confinamiento en el domicilio familiar con los progenitores, pero a partir de los 25 la mitad, un 50%, lo ha hecho en pareja. Es un buen reflejo, la verdad, de las pautas de emancipación en la población española, ¿no? Sabemos que los jóvenes se van de casa muy tarde y eso supone que, bueno, que estamos a la cola en los países europeos, ¿no? Entonces, a partir de los 25, más las chicas que los chicos, es más significativo, se empiezan a ir de casa y lo empiezan a hacer en pareja, ¿no? Pisos compartidos, pero fundamentalmente con la pareja. Sí, y es un dato relevante, la verdad. ¿Y cuáles son las actividades a las que han dedicado más tiempo durante el confinamiento? Bueno, nos pareció importante mirar al ocio durante este periodo porque efectivamente declaran que han tenido más tiempo libre, ¿no? Entonces hemos pensado, bueno, ¿y a qué lo han dedicado? Pues fundamentalmente a consumir contenidos audiovisuales, ver películas, series, etcétera, a seguir las redes sociales, ¿no? Estos son porcentajes en torno al 70%. Esto es lo que ha hecho la gran mayoría, la mayor parte del tiempo. Seguido de, ya más de lejos, de otras actividades como el usar consolas o videojuegos, pasar tiempo sin hacer nada, sin más, pasar el rato. Y luego aquí es curioso porque hay como dos perfiles, ¿no? Digamos que aquí se ve también una brecha importante por clase social, nivel de estudios. Los que han hecho más actividades en general de todo tipo son los más mayores, los que viven en grandes ciudades y son de clases más altas, y los que han
podido desarrollar menos actividades en general, de todas las planteadas, pues son los más jovencitos, los que tienen nivel de estudios más bajos y son de clases sociales más bajas, ¿no? O sea que hasta en el consumo del ocio la brecha de clase social pesa, ¿no? En esa encuesta los jóvenes también reconocen lo que más han echado de menos durante ese confinamiento. Ha sido el contacto físico, el contacto social. ¿Esto puede explicar que hayamos visto imágenes de botellones y discotecas llenas durante estos días? Pues sí, hasta cierto punto. Como te decía antes, son edades clave en el estar con los demás, en no relacionarse. Cuando más ellos mismos se sienten es con su grupo de amigos y amigas. Sí. Entonces, es verdad que han pasado muchos meses encerrados sin tener bueno, los contactos habituales. Entonces, bueno, se ha abierto la veda y ahora hay muchísimas quedadas. Es verdad que se pone mucho el foco, se ha hecho siempre cuando se habla de jóvenes en el botellón, en este tipo de salidas, se ven mucho, digamos, ¿no? Y es verdad que empieza a haber datos de nuevos contagios, etcétera. Yo aludiría a la responsabilidad general social, porque antes de que yo entrara en antena habéis comentado, ¿no? Que bueno, el seguimiento en el uso de la mascarilla obligatoria pues es bastante irregular. Entonces, bueno, los jóvenes se socializan con una sociedad de adultos y aprenden lo que ven también. Entonces, yo aquí aludo a la responsabilidad general de, por favor, no pongamos el peso solo en los jóvenes, trabajemos todos por una responsabilidad individual clara y que entendamos los problemas. Los jóvenes están en una edad complicada. Yo no pretendo disculparles, pero quiero decir, creo que es Pero responsabilidad de todos Ana, perdona, que ¿crees tengamos... ¿crees que son conscientes Sí. del problema que suponen estas concentraciones de personas? Pues creo que empiezan a serlo, o sea, y luego, a ver, jóvenes hay muchos y son muy diferentes. Cuando hablamos en plural siempre nos equivocamos, ¿no? Pero es cierto que, claro, su forma de socializar es en grupo, ¿no? Y tienen muchos contactos cercanos, entonces cuando hay un contagio, pues se propaga como la pólvora. Entonces, creo que empiezan a ser conscientes. Han sido meses muy duros y yo creo que hemos estado todos bastante concienciados. El problema es cuando parece que se relaja la alarma y la alerta y entonces, bueno, todos necesitamos respirar, pero claro, hasta cierto punto. Yo creo que ahí, como digo, los medios tenéis una responsabilidad fundamental, pero todos la tenemos, ¿no? En visibilizar esto y en seguir recordando que esto no ha pasado y que, bueno, que ellos a lo mejor físicamente, claro, el problema es el no sentir los síntomas, claro, es que eso es muy difícil. Eso pasa también cuando hablamos de los consumos, ¿no? Los jóvenes tienden a postergar los riesgos más para adelante porque ellos no padecen grandes resacas, grandes problemas evidentes, ¿no? Entonces es muy difícil concienciar de que esto es así. Pero bueno, ahí estamos todos, que tenemos que repetirlo machaconamente, ¿no? Porque efectivamente es un problema y el virus sigue aquí. Pues Ana San Martín, muchísimas gracias por atender a Castilla-La Mancha Despierta y por darnos toda esta información sobre nuestros jóvenes. Buenos días.